Estás escuchando Índigo Noticias por la tarde con Juan Francisco Castañeda. Son las 2 de la tarde, aquí en la capital de la República, las 2:01 ya en la Ciudad de México. Gracias por tu preferencia y por tu compañía en esta segunda hora de noticias de 1 a 3. Y bueno, la cifra más reciente indica que más de 70 millones de personas en el mundo viven con autismo. Por eso, esta tarde me da mucho gusto que nos visite aquí en el estudio Isis Saraí Bolaños. Ella es presidenta de la Fundación Valentina Niños con Autismo. Isis, ¿cómo le va? Muy buena tarde, gracias. Hola, buenas tardes, Juan Francisco. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y que me hayas invitado para platicar. Nosotros más, Isis. Vamos a partir por el principio, como siempre. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la falta de interés en la socialización y en la comunicación. ¿Es una condición de vida o es una enfermedad? No, no es una enfermedad, es una condición de vida, puesto que no tiene cura. Se nace con autismo y se vive con autismo. Hoy por hoy, bueno, acabamos de pasar el día 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Este día se dio por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A partir del 2008 se empezó a conmemorar, porque la prevalencia pues sí ha ido en aumento. Mundialmente se habla de 1 de cada 160 niños. Solamente hablamos de niños, no estamos hablando de jóvenes y adultos. Y de los países que tienen pues menos recursos, pues tampoco se tiene una estadística real de las personas que viven con autismo. Hablando de estadísticas, Isis, ¿cuál es la estadística en México? En México. Y de niños también. Sí. 1 de cada 115 niños. En el Senado de la República, en el 2018, se lanzó por parte del INEGI una estadística en la que indicaba que 45,000 niños vivían con autismo en nuestro país. Hay en la información que recibí y que veía, había unas siglas que me llamaron la atención. El TEA, Trastorno del Espectro Autista. Así es como se le llama, pues su nombre correcto del autismo, el trastorno del espectro autista. Esto quiere decir que pues es una serie de características que pues definen a la persona, pero por ser un trastorno del neurodesarrollo, pero es un espectro porque ninguna persona con autismo tiene las mismas características. Pueden ser similares, pero no tienen los mismos retos. Entonces es muy complejo el autismo en cada persona. ¿Nacemos con autismo? Sí. ¿Oh? Pues realmente aún no hay como tal a ciencia cierta qué es lo que sucede. Se habla del medio ambiente, que algo de las neuronas, de herencia genética, de la comida, de los metales. Hay muchas teorías, pero ninguna ha sido ahorita por el momento confirmada. ¿En qué momento y cómo se detecta? Pues depende, se puede detectar a partir de los 18 meses en adelante. Hay algunos casos que pues si los papás saben un poquito de cómo es el desarrollo de un bebé, pueden detectarlo antes, pero aproximadamente de los 18 meses en adelante empieza a notarse más los rasgos del autismo, que vienen siendo, pues, que no fijan la mirada, que cuando les hablas por su nombre no voltean, o cuando quieres jugar con ellos no hay como una sonrisa cuando les estás haciendo como muecas, que tienen juegos repetitivos, empiezan a tener como estereotipias que hablamos como aleteo, o que empiezan como a caminar de puntitas, que no se presenta el lenguaje a lo mejor. Depende en cada pequeño cómo va en su desarrollo, pero estos son como los más importantes. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es nuestro desconocimiento sobre las personas que tienen autismo?
Así es, pues mucho. La verdad es que como es una condición que no se ve, es una condición invisible, pues la empatía y el interés como de la sociedad, pues es casi nulo. Entonces, cuando uno habla sobre un tema que no vives, pues por lo general no prestas atención. Yo soy una mamá de una persona con autismo y me he encargado en mis redes sociales, empecé cuando descubrimos el diagnóstico de nuestra hija, hablar sobre el autismo, sobre las características, conté mi historia de cómo me di cuenta a mi grupo de amigos que me siguen en mis redes sociales y de ahí se hizo una cadenita. Entonces yo invito como a todas las personas que tengan algún familiar o alguna persona cercana que quieran o que no quieran, pero que no, que puedan hablar sobre el autismo, que puedan ayudarnos a hacer esta red de apoyo, esta difusión de la información para ser más consciente a la sociedad y tengamos un lugar un poco más respetado en la sociedad, porque son niños que a veces se tachan por berrinchudos, que pues están en el piso llorando y mucha gente juzga a los padres, ¿no? O al niño porque no tiene educación y a veces no es esta parte, sino porque viven con una condición que no les permite regular su comportamiento. Y esta manera de educar se hace a través, por ejemplo, de esta fundación que usted tiene. Sí, nosotros damos pláticas a escuelas, a empresas, para educar ahora sí que a la sociedad, al alumnado, a los docentes, porque pues en nuestro país estamos como un poquito atrasados en este tema de la inclusión. Digo, sí hay como programas. Un poquito, mucho, sí, muchísimo, sí, muchísimo, sí, bastante. ¿no? La verdad que como papás batallamos muchísimo en encontrar una buena escuela, me refiero buena en el sentido comprometida con nuestros hijos, en que nos dejen ingresarlos. ¿Hay escuelas así? Sí, sí existen, pero es un trabajo titánico, o sea, nos cuesta mucho trabajo. Es de andar de escuela tras escuela tras escuela, que te estén rechazando, que te digan, sí, nosotros somos inclusivas, y cuando llegas te dicen, no, es que sabes que no estamos preparadas. Por un lado está bien, porque no están preparadas para tu hijo, pero por otro lado dices, bueno, pero ¿qué estamos haciendo para que estén preparadas para todo tipo de mentes, ¿no? Todo tipo de condiciones, ¿no? Porque el autismo no es que tengan una capacidad inferior, o sea, son personas que tienen las mismas capacidades, pero perciben el mundo o el entorno de manera diferente, pero pueden y tienen derecho a tener un lugar en las escuelas o en nuestra sociedad, por respeto. Y en el mundo ha habido grandes ejemplos de personajes, sí, que los conocemos y que no lo podemos creer que tuvieran autismo, ¿no? Pues sí, que han marcado un parteaguas en nuestra historia, ¿no? Mundial, como Albert Einstein, sí. Mozart, está Beethoven, Newton, así es, y hoy por hoy, pues en realidad en lo que les gusta, pero no hay que pues pensar que el autismo significa que son personas que van a generar genialidad. O sea, hay varios tipos de autismo, hay varios retos, depende de la persona, depende de sus capacidades, depende el tratamiento. La intervención temprana es súper importante para la calidad de vida de la persona con autismo. Lo recomendable es entonces poder acercarse a instituciones como la que usted encabeza para poder recibir esa información, ¿no? Así es, desde que nos damos cuenta, el primer rasgo que nosotros, uno como padre sabe cuando algo no está correcto. A veces nos da miedo y lo escondemos y no queremos verlo, pero lo importante es que actuemos y busquemos a los especialistas y busquemos la respuesta de lo que está pasando. Fundación-autismo. Ahí nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, y pues ahí lanzamos como todos nuestros programas, la invitación a lugares de inclusión, que nos invitan al teatro, nos invitan a ciertas actividades donde convivimos personas con autismo y sin autismo. Correcto. Y sí, Saray, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada, seamos valientes frente al autismo. Ser valiente, no tenerle miedo. Sí, le digo, mi eslogan es así, porque mi hija se llama Valentina y la fundación se llama Valentina, entonces somos valientes. ¿Y cuántos años tiene su hija? 10, tiene 10 años, llevamos 9 años en este camino del autismo y pues bueno, soy una mamá que quiso hacer algo para ayudar a mi sociedad, de la que al final pues mi hija es parte, ¿no? Qué bueno, pues me da mucho gusto. Isis, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti.
Muchas gracias. Es Isis Saraí Bolaños. Ella es presidenta de la Fundación Valentina, Niños con Autismo. Muchas gracias, gracias. Isis, seguimos nosotros